Hoy todo el mundo está hablando del estrecho, Oriente Medio, petróleo. Creo que se están perdiendo lo realmente importante. Durante esta semana vamos a conocer datos que pueden cambiar por completo la narrativa del mercado. Viene dato de inflación. Comienza el grueso de los resultados empresariales. Vamos a escuchar a varios presidentes de la Fed hablando. Y una pregunta que pocos están haciendo. ¿Y si el mercado tiene razón al esperar que los beneficios sigan creciendo, aunque no bajen los tipos de interés? Vale, porque muchos nos están vendiendo miedo, pero Wall Street está descontando otra historia. De eso quiero hablar hoy. Porque, como bien sabéis, viene dato de inflación, vienen varios presidentes de la Fed, a ver qué nos cuentan, y comienza el grueso de la temporada de resultados. Por eso, en este vídeo, voy a echarle un ojo a algunas acciones de las que vienen a presentar resultados a continuación, por si os interesa, por si queréis mirarlas a nivel técnico. Además, os hago este vídeo hoy porque sé que mañana es el partido de España y no nadie va a ver YouTube ni mierdas. Vale. Pero en fin, bueno, hoy tenemos un día movidito, hemos visto ciertos movimientos, los semiconductores siguen estando en una fase distributiva, por lo menos están en un rango, aquí podéis ver Intel, SanDisk, Micron, AMD, y seguimos viendo pues ese movimiento lateral en todo el sector de semiconductores, como podéis ver aquí con el ETF. Hoy nos despertaban noticias, bueno, ahora vamos a hablar también de SpaceX, que le están pegando una buena hostia, como más o menos esperábamos, y se está hablando mucho de Oriente Medio y tal. Bueno, no voy a entrar en el trapo porque eso es ruido y no es lo que nos atañe aquí. Lo que sabemos que viene son resultados empresariales. Presentan muchísimas empresas esta semana y además viene dato de inflación. Esos son los datos que realmente nos interesan para saber qué va a hacer el mercado en los próximos meses, no los misiles que están lanzándose hoy. ¿Vale? El mercado, como podéis ver, tampoco le está importando tantísimo el tema de la guerra. Estamos viendo ligeras correcciones, estamos muy cerca de máximos históricos en el S&P 500. Tampoco estamos colapsando, ¿vale? Porque se reanude el combate, el conflicto o lo que sea. Ahora mismo lo que estamos viendo es si efectivamente vamos a ver crecimiento empresarial o no. Porque eso es lo que se espera. Se espera que los resultados empresariales sigan creciendo. Hay altísimas expectativas, ¿vale? Y es una de las razones por las que muchos pensamos que los mercados pueden seguir subiendo. Sin embargo, hay muchas otras acciones que están en descuentos y ahí es donde están las grandes oportunidades. Es bastante curioso, ¿no? Porque ahora también es cuando empiezan a sacarte el típico gráfico que te lo sacan todos los veranos, el de compra cuando los mercados hacen máximos. Es muy divertido porque esto lo veo todos los años. El típico gráfico este de JP Morgan, que ahora te empiezan a poner todos los analistas que te dicen, según JP Morgan, comprando en máximos es el mejor momento de comprar y tal. Y siempre te lo sacan en verano, justo antes de la corrección veraniega. Es muy gracioso, lo veo siempre todos los años. Justo antes de la corrección de veraniega es cuando te sacan esto. La hostia. El caso, estamos en un año de elección a medio ciclo, ¿vale? Y sabemos que los años de elección a medio ciclo suelen tener correcciones profundas, pero correcciones bastante fuertes. Y por ahora, históricamente, desde 1986 los años de medio ciclo han sido bastante potentes, ¿vale? Especialmente después de esa corrección, que no creo que la hemos visto aún, no fuera de marzo. Posiblemente vengan en agosto, septiembre, octubre, antes de la selección de medio ciclo, ¿vale? Pero los datos son muy favorables históricamente en cuanto a comprar esa corrección. Entonces, sabiendo que viene un montón de empresas que van a presentar datos, pues la cosa se pone interesante, ¿no? Especialmente cuando sabes que tenemos empresas que potencialmente podrían estar más baratas que los últimos 5 o 10 años, como es el caso de Nvidia, como es el caso de muchas otras que os he mostrado en los vídeos anteriores, ¿vale? Porque en los vídeos anteriores os hablaba de las 7 magníficas, que efectivamente siguen invirtiendo y gastándose todo el cash, muchas de las empresas que están en el tema de inteligencia artificial, incluso también Oracle, y se proyecta que sigan gastando más en los próximos meses y eso ha hecho que el mercado las penalice. Muchos en comentarios me estabais preguntando, oye, pero ¿no te preocupa que China supera a estas empresas, que China sea más barato? Esa es la principal razón por la que estas empresas no pueden dejar de gastar. Estamos entrando en una carrera por la
el control de la inteligencia artificial, una carrera por quién consigue los mejores modelos computacionales, quién tiene mayor capacidad computacional, quién tiene mayor recursos y capacidad energética para alimentar esos modelos de inteligencia artificial. ¿Vosotros creéis que las empresas americanas se van a dejar superar por China? ¿Creéis que Estados Unidos va a empezar a poner toda su información y todos sus datos y todas sus aplicaciones y todos sus sistemas en servidores o centros de datos con inteligencia artificial china? No. Esto es una guerra. No es una guerra de misiles. Es una guerra tecnológica. Y estas empresas están abocadas a invertir todo lo que tienen, hasta el último céntimo, porque esta carrera cada vez se acelera más y cada vez requiere mayor gasto, mayor inversión. Si no, se quedan atrás. Pensemos lo siguiente, si ahora viniese una recesión económica en China o en Estados Unidos, ¿vale? Solo una cuestión de 3, 4, 5, 6 meses de no poder gastar, de no poder invertir, haría que esa superpotencia se quedase atrás. Razón por la que aquí vamos a mayor gasto a nivel endeudamiento público nacional y a mayor gasto por parte de las empresas. Lo más probable, ¿vale? No pueden permitirse el lujo de quedarse atrás. Y lo que estamos viendo es eso. Lo que estamos viendo es que los hyperscalers van a seguir gastando más potencialmente, incluido SpaceX, ¿vale? En este gráfico que tengo de Morgan Stanley. Eso es lo que viene y eso es lo más probable. Ahora bien, eso no quita que cuando vayas a ver el forward PE de muchas de estas empresas, pues igual tenemos precios mucho más baratos, ¿vale? Porque las valoraciones se están haciendo mucho más atractivas, mientras el precio se está ajustando y en fin, ya hemos hablado de esto en los vídeos anteriores. Mucha gente piensa que el mercado está carísimo, pero igual se equivocan. Igual no es así. Igual estamos ante una gran oportunidad. Lo cual no quita que los mercados tengan correcciones, no van a seguir subiendo en línea recta, ¿vale? Y como bien sabéis, espero algún tipo de corrección este verano antes de la selección a medio ciclo. Vale, entonces, ahora todos los ojos van a estar en qué nos cuentan estas empresas, porque todo lo grueso comienza a partir de mañana. Ya ha habido empresas presentando, pero las que de verdad cuentan en el S&P 500 y en el Nasdaq van a empezar a hacerlo ya. Y va a ser clave. Y yo personalmente, como bien sabéis, ya estoy posicionado en algunas de estas, lo he comentado ya en vídeos anteriores, y creo que lo pueden hacer bien, ¿vale? Ahora en este vídeo vamos a revisar alguna más. El tema SpaceX, bueno, comentarlo porque hoy está cayendo más, se está acercando a su precio inicial del pre-IPO, el 135. Recordar que hace unas semanas muchísima gente, incluidos vosotros, me escribí y me decís, joder, esto no para de subir, ¿qué hago? Compro. Conozco gente que compró en 200 y no ha hecho más que lo típico que hacen todos los IPOs que he venido comentando en muchos vídeos. De hecho, el IPO de SpaceX estaría underperforming, es decir, no lo está haciendo tan bien como muchas otras IPOs históricas. Meta, Twitter, Alibaba, Uber, Airbnb, Palantir, Rivian, Coinbase, Reddit, todas estas IPOs tuvieron subidones muchísimo más altos. Estamos hablando de 100, 200, 300%. SpaceX, desde el 135, ha subido meramente un 65%, ¿vale? Y ahora en esa caída vamos a ver desde el pico, que es el pico del pre-lockup, antes de la liberación de acciones por parte de los insiders, estaría cayendo un 40%. Si vamos a ver los datos históricos, algo que ya os mostré en esos vídeos donde decía, no compréis SpaceX, a menos que queráis especular como yo, que por cierto, como os dije, no me voy a ir al rojo. Tengo el stop loss ahí en break-even, bueno, un pequeño profit, ¿vale? Si caemos a 136 allí, pues me piro, me da igual, porque sé que podremos comprar más barato en unos meses cuando se liberen las acciones. Pero daros cuenta lo que históricamente hicieron las grandes salidas a bolsa de Meta, Alibaba, Uber, Palantir. Tuvieron subidones de más del 132 de media. Y luego, desde el pico, la caída que vino en torno a 60, ¿vale? SpaceX, por ahora, no ha sido una salida a bolsa espectacular y no nos está dando números parecidos a grandes empresas cuando salieron a bolsa anteriormente. Con lo cual, ha salido un poco rana.
¿vale? Ni ha subido de la hostia, ni tampoco está cayendo de la hostia, pero ahora mismo en circulación solo hay en torno al 5% de las acciones en circulación. Y esto lo han hecho aposta los bancos, ¿vale? Porque querían incluirla en el Nasdaq, porque querían tener una colocación buena y ya sabéis cómo funciona. También hemos hablado muchas veces que ahora viene el periodo de liberación, a finales de julio, agosto, septiembre, octubre, y ahí van a empezar a vender los de dentro, ¿vale? Y yo creo que el mercado ya está anticipando esto, estamos viendo el típico movimiento de IPO, de salida a bolsa, con lo cual, muy probable, veamos mejores oportunidades de acumulación, ¿vale? Eso por un lado. ¿Qué más temas están ocurriendo interesantes hoy? Pues todo el mundo está pensando que si la Fed, que si ahora no sé qué, que si van a subir tipo de interés, olvidaros. No creo que suban tipo de interés en julio, tampoco creo que lo hagan en septiembre, antes de la elección de medio ciclo. Trump ha elegido a este tío para que le baje los tipos de interés. Que le suba los tipos de interés antes de la selección de medio ciclo, pegarse un tiro en el pie, dudo que lo hagan. Pero bueno, vale, ese es el tema. Entonces, seguimos con la rotación y seguimos viendo una rotación bastante interesante a sectores que habían estado rezagados, ¿vale? Y, en fin, como sabemos que vienen presentación de resultados, pues vamos a ver algunas ideas sobre alguno de estos sectores. Mañana es un día fuerte y es un día cargado de bancos. Vienen JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo, Citi. Vale, si vamos a ver el sector financiero, que lo tenemos por aquí, pues es un sector que está bastante fuerte. No está en máximos históricos de principio de año, pero daros cuenta cómo ha tenido una recuperación bastante buena con esa corrección de marzo, ¿vale? Y potencialmente los bancos van a seguir haciéndolo bien. De hecho, los bancos se beneficiarían de esa subida de tipo de interés, pero no creo que sea el caso. Así que si te interesan los bancos, mañana va a ser clave porque nos van a empezar a contar mucho más. Luego ya viene Morgan Stanley, BlackRock, días después. Esta semana es básicamente bancos. También viene alguna empresa interesante, como es el caso de Netflix. Vamos a echarle un ojo a Netflix. Netflix ha sido bastante castigada lo que va de año. Daos cuenta, tiene una corrección bastante fuerte. Ha estado en un nivel sobrevendido y está rellenando un gap histórico, que es básicamente lo que estamos haciendo. Ese gap que hay aquí, daos cuenta de dónde ha ido. Para mí, está dando una oportunidad de compra a largo plazo, porque además está en la media de 200 semanal. Y qué casualidad que Charlie Munger, junto con Warren Buffett, solían decir que comprar en torno a la media de 200 semanal a largo plazo suele ser una buena idea, ¿vale? Razón por la que tengo unas cuantas alertas y daos cuenta dónde están. ¿Qué más empresas interesantes vienen? Bueno, pues a la semana siguiente ahí vamos a ver algunas empresas, siguen algunos bancos como Charles Schwab, también vienen empresas de farma como Novartis, Johnson Johnson esta mañana, luego tenemos Tesla, IBM, Alphabet, Intel, vamos a ver algunas de estas, cómo lo están haciendo. Porque, en fin, Tesla, que está muy relacionada con SpaceX, sabéis que es uno de los principales poseedores de acciones de SpaceX, pues se rumorea que podrían fusionarse en algún momento. En la gráfica semanal, daos cuenta, sigue teniendo un patrón bastante alcista, a pesar de todo el odio y de todas estas movidas. Estamos en una especie de rango en lo que va de verano, ¿vale? Desde esa corrección de marzo. Yo creo que Tesla va a dar un buen setup y si corrigiese un poquito más, pues podría ser interesante. De hecho, creo que iremos a máximos, no sé si a finales de año 2027, pero no me cabe duda de que Tesla lo va a seguir haciendo bien. IBM es una de esas empresas que también presenta la semana que viene. Ha sido olvidada más o menos en los últimos años. Ahora que se están poniendo las pilas con el tema de inteligencia artificial, ha tenido una volatilidad brutal, salvaje. Potencialmente lo puedo hacer bien. Quiero ver si somos capaces de volver a esa media de 200, por lo menos sería potencialmente un mejor swing, ¿no? Pero bueno, no lo tengo súper claro. ¿Qué más empresas vienen? Viene Google, también la semana que viene, Alphabet, y Alphabet está súper bullish. De hecho, daros cuenta cómo respetó esa media de 100 en junio y, en fin, está bastante alcista. Una pequeña corrección a esa media de 200 seguramente será muy comprada y tiene aquí un gap histórico, en torno a ese nivel de 300, seguramente los compradores de Deep vengan. Intel también presenta resultados y, como bien sabéis, tengo opciones put. Ahora mismo me estoy planteando el cerrar alguna, aunque tengo bastante tiempo. Creo que puede caer un poquito más que nada porque tenía un rally salvaje.
Seguramente Intel lo sigue haciendo bien, se beneficie de todo el tema de inteligencia artificial, chips y tal, pero estoy un poco especulando con este movimiento bajista y me gustaría verla en torno a la media de 100 200. No sé si llegaremos a tanto, pero si rompemos este mínimo de junio, seguramente tome parcial, cierre alguna de las opciones puts y dejaré alguna correr un poquito a largo plazo. Luego empiezan a venir todas las más famosas ya a finales de julio, razón por la que creo que el mercado puede subir como mínimo hasta mitad, hasta finales de julio, ¿vale? Eso ya lo he comentado en varios vídeos, así me he posicionado y por eso me he posicionado en empresas como Microsoft, donde creo que estamos haciendo, pues, potencialmente ese hombro cabeza invertido que lo posté en Twitter cuando estábamos en esta vela y parece que lo está haciendo, no lo sé. Al igual que Netflix está en esa media 200 semanal, aquella que decíamos que suele ser buena oportunidad de compra. Yo personalmente estoy a largo, también tengo opciones call lips a largo plazo con Microsoft. Ya os conté mi tesis hace un par de semanas porque me posicionaba más fuerte en Microsoft y en Amazon, que también nos va a presentar resultados y lo está haciendo bastante mejor, ¿vale? Desde esa compra que hice básicamente aquí este viernes. Está haciendo buen rebote. Amazon es una de esas empresas que se beneficia de todo el tema de servidores, centro de datos y tal, y sabemos que van a seguir invirtiendo en ese CAPEX de manera agresiva, porque no tiene más remedio que hacerlo y porque efectivamente quieren ser pioneros. ¿Creéis que Amazon va a dejar que Alibaba o algún otro Mercado Libre les superen? Lo dudo, lo dudo. Se ven obligados a seguir invirtiendo de manera agresiva, de manera muy rápida. Vale, es lo que hay. Cuando estás metido ahí en ese mundo no tienes otra opción que seguir siendo competitivo o te comen terreno. Meta también lo está haciendo muy bien. Daros cuenta cómo ha pivotado ahora a meterse todo el tema este de cloud, computing y obviamente no quiere perderse la fiesta, lo que estamos viendo. Así que creo que lo va a seguir haciendo bien. También tuve una posición ahí cuando dije esa corrección. Y hoy uno de los caballos ganadores es Apple, que ha hecho un máximo histórico y está teniendo un tren imparable. A pesar de haber subido los precios, porque cuando subieron los precios en junio tuvieron unas correcciones, todo el mundo decía, bueno, se acabó el rally y tal. No, máximo histórico. La gente está dispuesta a seguir pagando precios más altos. Así que va a ser bastante interesante. Luego ya a finales de mes vamos a ver muchas de las empresas que se consideran value, como Visa, que igual que el sector financiero lo está haciendo bastante bien y sigue estando fuerte. Tenemos a las Coca-Colas, que está muy muy fuerte, luego vendrá McDonald's y tal. Vale, entonces va a ser bastante interesante de recordar que lo que estamos viendo este año ha sido una rotación a sectores de consumo, sector financiero, sector salud, mientras se recortaban beneficios de aquellas empresas que están muy extendidas, como es el caso de tecnología. Vale, cuando vamos a ver los últimos meses y los últimos 3 meses, daos cuenta cómo muchos de estos sectores han empezado a despertar cuando tecnología estaba verde, y cuando vamos a ver un mes, pues efectivamente tenemos salud, tenemos productos industriales, consumo, transporte, finanzas, beneficiándose de esa rotación de dinero de la que venimos hablando. Entonces, estamos en un periodo clave. Se espera alto crecimiento empresarial, mientras que algunos precios aún siguen siendo bajos, lo cual significa que los mercados podrían estar baratos, algo que la mente humana no es capaz de comprender cuando ves las gráficas y ves los índices estando por encima o haciendo máximos, ¿no? Como es el caso del Dow Jones, como es el caso del Nasdaq, que está todavía muy cerca de máximos, o el SP500, ¿vale? Pero la realidad es que, y este es un estudio muy interesante que se publicaba por parte de la Universidad de Arizona, ellos han cogido 100 años de historia de los mercados financieros y ahí han analizado unas 30.000 acciones que han estado descotizando desde 1926 al periodo 2025. Obviamente muchas de ellas a lo mejor no han muerto, ¿no? Pero han analizado 30.000 acciones y algo a destacar es que el 60% de las acciones que cotizaron entre 1926 y 2025 supusieron una reducción de riqueza, es decir, son empresas que se fueron a la mierda o cayeron. Lo cual es bastante interesante porque nos muestran que, por ejemplo, el periodo 1926 a 2016
solo 89 empresas fueron las responsables de crear ese crecimiento de riqueza de 43 trillones en ese periodo 1926-2016. Pero es que en los últimos 9 años son solo 46 empresas las que han creado 91 trillones de riqueza. Vale, así que obviamente esto confirma que diversificarse, estar en los índices, suele ser buena idea porque el 60% de las empresas mueren, desaparecen o pierden valor y solo unas pocas suelen ser las grandes responsables de la creación de riqueza. Vale, ahora bien, ¿somos capaces de identificar esas pocas o no? Ahí está la cuestión interesante. Bueno, decidme qué opináis. ¿Qué empresas os gustan? ¿Cuáles os interesan? Ahora de las presentaciones de resultados y las analizamos más en detalle si queréis. Aquí os dejo el calendario de nuevo. Vamos a ver qué nos cuentan esos datos de inflación. Seguramente me atrevo a decir que caiga un poco, porque en los últimos meses hemos tenido cierta corrección en el petróleo, desde ese máximo de marzo y abril. Pero bueno, no lo sé. Vamos a ver qué nos cuentan. ¿Qué empresa os interesa? Le echamos un ojo si queréis en el próximo vídeo. Os comento por Twitter, os paso el link o lo que sea. Y ¿qué opináis que va a ocurrir con esta presentación de resultados? ¿Veremos de nuevo que JP Morgan tiene razón y comprar en máximo trae más máximos? ¿O estamos a punto de una corrección y el mercado tiene un gran descuento, con lo cual las rebajas de este verano van a ser mejores que las de años anteriores? ¿Quién quiere comprar las rebajas de agosto? Espero que estéis listos. Hasta luego.